Bien, estamos en el DC de Perú 2018 con Jesús Campos, Sales Engineer Manager LATAM de Generac Power System. Bueno, Jesús, lo primero, muchas gracias por la entrevista y por el apoyo de Generac a los eventos de CD y por su presentación de hoy. En su ponencia del evento ha hablado sobre topología de sistema de generación de emergencia. ¿Podría indicarnos ahora cuáles son esas topologías y sus principales características? Sí, bueno, topologías hay 20 y se pueden inventar otras 20 más. Yo creo que las principales de las que podríamos hablar o los bloques principales en topologías de generación que podemos hablar, bueno, pues son bloques de generación que le llamamos main, bloques de generación main time main, donde nosotros hacemos un doble bloque de generación con un enlace en medio para poder, por ejemplo, cumplir con tier 3 o tier 4 y dar mantenimiento concurrente o ofrecer el mantenimiento concurrente. Topologías donde utilizamos equipos de bypass para los mismos efectos, para hacer mantenimientos, cumplir con el tema de mantenimiento concurrente. Y bueno, tal vez lo más común, valga la redundancia, es lo que le llamamos la barra común, la barra a la que llegamos con varios generadores puestos en sincronía, y de ahí alimentamos tanto cargas mecánicas como eléctricas. Y te comento que hay muchas más porque podemos hacer combinación de todas estas. Todo esto va enfocado a cumplir con necesidades específicas. Entonces, dependiendo de las necesidades específicas de cada data center, nos sentamos con el ingeniero, nos sentamos con el dueño del data center y definimos esa topología en base a esas topologías básicas. Precisamente esa era la siguiente pregunta. ¿De qué depende recurrir a un tipo de topología u otro? Bueno, todo depende y como a mí en lo personal me gusta decirlo, a cómo el operador del data center va a operar el data center. La topología debe de ir enfocada primero que todo a saber qué cargas estamos conectando, las características eléctricas de esas cargas, pero también a saber cómo esas cargas, y lo digo entre comillas, se van a mover. Cómo el operador necesita hacer movimientos de cargas, necesita responder a fallas, necesita responder a aumentos de demanda energética. Entonces, en base a eso ya definimos qué topología es la mejor. Si entramos con máquinas en medio voltaje, si entramos en máquinas en un main time main, si entramos en máquinas a barras colectoras separadas. Me gusta pensar que es el operador del sitio, el que va a tener los equipos en vivo y a todo color, el que define esa topología junto con nosotros y las mejores prácticas que les podemos dar tanto los proveedores de breakers, los proveedores de las barras, los proveedores de los grupos, etcétera, ¿no? ¿Y qué evolución ha experimentado estos sistemas de generación de emergencia desde su inicio? Bueno, bastante. Yo creo que hay un punto de inflexión en esa evolución de todos los sistemas de generación por ahí de 1994, que es cuando se empiezan a integrar realmente los controles digitales en los grupos electrógenos. Entonces, puedo decir, Generac y otro fabricante más que en el mismo año sacamos ese diseño donde ya el control se integra, y eso nos permite evitarnos elementos externos que podían fallar. Eliminamos muchos puntos de falla, no en el motor, no en el alternador del grupo electrógeno, pero en lo que es toda la lógica de control. Entonces, la gran evolución yo creo que se dio en esa época, en la década de los 90, a mediados de los 90, cuando se empieza a hacer esta moda, se empieza a hacer una necesidad. Fue una pequeña mejora que a 2-3 ingenieros se le ocurrieron, y entonces se vino una revolución en lo que es todos los controles de grupos electrógenos. Ahí es donde se da ese cambio. ¿Cuáles son actualmente las principales demandas de vuestros clientes en Latinoamérica en materia eléctrica? Bueno, las demandas prácticamente en el mercado de data center, siempre la principal es siempre la misma: servicio en el sitio. O sea, tener gente disponible, tener partes disponibles. Los diseñadores de data center o los diseñadores del sistema eléctrico de data center saben que los grupos electrógenos son como cualquier otra máquina, necesitan su mantenimiento y en cualquier momento pueden fallar, y cuando esto suceda, si aparte tenemos ya la redundancia de las máquinas, bueno, pues no se preocupan tanto porque ya tienen un N+1 en máquinas, pero mientras tanto necesitan el servicio local para poderle dar ese mantenimiento. Sin lugar a duda, el servicio en sitio es la demanda mayor. Luego de esto,
cumplimiento con normas locales. No es lo mismo instalar en Costa Rica que instalar en Colombia. Me refiero en temas, por ejemplo, ambientales. ¿Qué particularidades de Power presenta Latinoamérica como región y qué diferencias también hay entre diferentes países? Sí, eso es algo que contra nuestros colegas en Estados Unidos varía un poquito, porque bueno, al final ellos también tienen códigos locales, a veces hasta por cada ciudad, pero nosotros tenemos códigos en cada país y tenemos que cumplir no tenemos que cumplir con un código federal, pero tenemos que cumplir con 20 códigos federales diferentes, más aparte del código de la ciudad, el código etcétera, ¿no? Lo que hay que cumplir en cuanto a ruido, lo que hay que cumplir en cuanto a emisiones. No es lo mismo cumplimiento de emisiones en Costa Rica, en San José, donde nos piden prácticamente equipo certificado por EPA, por la Agencia Ambiental Americana, a cumplir con emisiones en Santiago de Chile, donde nos piden cumplir con la NSH, la norma chilena, que prácticamente mide nada más partes por millón de material particulado. ¿Cuáles son los proyectos de centro de datos en Latinoamérica en los que trabaja actualmente Generac? Lo que podáis contar. Sí, bueno, ese es mi problema, que dentro del mercado de generación, nuestros clientes más celosos de su privacidad son sin lugar a dudas los data centers. Puedo decir que tenemos un banco de presencia mundial con un data center instalado en México. Tenemos mucha presencia con data centers corporativos, con pequeños data centers. Ese es un mercado que estamos dominando ampliamente, el pequeño data center. ¿Cuánto sería de metros más o menos? No te puedo decir de metros porque eso también varía, pero más que nada de capacidad de generación. Estamos hablando de data centers corporativos que pueden ser de 150 kilovatios, que tenemos tal vez 8 o 10 instalados entre Costa Rica, Argentina, Colombia, a data centers igual corporativos donde podemos llegar a los 600, 700 kilovatios en las mismas localidades. Tal vez el data center más grande es el que te comento del banco que tenemos instalado en México. Y bueno, cotizando afortunadamente bastantes de ellos actualmente. Muy bien. Para terminar, ¿cuáles son las tendencias de Power que prevén los próximos años cuando hablamos, por un lado, de los data center edge pequeños, que son de menos de 150 kilowatts, ¿no? Que van a ser de 50 a 150 kilowatts, y cuando hablamos también de, no sé, a Google, que está en Chile, o Amazon, o la llegada de seguramente más hiperescala, y hablamos de data centers de más de 20 megawatts? ¿Cómo va a cambiar eso, o cómo van a ser las tendencias en vuestro producto? Bueno, el producto en sí, tal vez la mayor tendencia que estamos viendo nosotros es que finalmente nos están haciendo caso y espero que algunas de mis empresas certificadoras no se enojen, pero nos están haciendo caso en poder estar especificando equipos en gas natural. Se entiende que en muchos data centers se requiere o por cumplimiento de algunas de estas certificaciones prefieren cumplir con ellas y tener almacenamiento propio del combustible, pero el gas natural ofrece muchas otras ventajas aparte de no tener ese almacenamiento, que nos evita tal vez esas certificaciones, pero tiene muchas ventajas. Obviamente es el combustible más limpio para quemar, es el combustible que menos emisiones negras da hacia el ambiente. Las máquinas son más silenciosas, ¿sí? Entonces una tendencia que estamos viendo es que finalmente estamos viendo ya algunos data centers que están siendo especificados con gas natural, sobre todo pequeños corporativos que precisamente no están buscando un cumplimiento con alguna de estas certificaciones. Fuera de esto, bueno, los Big Data, los Mega Data Centers, algo que estamos viendo y referente a las topologías es que se están alejando un poquito ya del tema de la sincronización. Están yéndose, y no por miedo a que los controles o a que los grupos electrógenos no sincronicen bien, esto lo hacen bien desde hace bastantes décadas ya, desde hace tres décadas que comentaba que se dio el cambio de los controles digitales, sino simplemente porque están experimentando con nuevas topologías, con nuevos arreglos aguas abajo de las cargas que les permiten ya no tener que tener
ya no deber de tener un tren gigante de generación, sino poder dividir cargas con un equipo dedicado para esas cargas, ¿sí? Y tener equipos de emergencia tal vez en el esquema que llamamos o en la topología que llamamos swing generator, que es un generador que está alimentando diferentes circuitos por separado dependiendo de dónde falle la máquina. Nos están pidiendo más y más, entre más pequeño se hace el requerimiento energético, más y más se nos está pidiendo la integración con sistemas de energía no renovable. Básicamente celdas solares. Entonces, conforme nos vamos acercando o vamos tratando con data centers más pequeños, nos están pidiendo, y sobre todo en estos modulares, por ejemplo, aplicaciones que tenemos de data center en minería en Chile y aquí mismo en Perú, se nos está pidiendo esa solución, que es una tendencia que viene del mercado de telecom, donde torres de celular se alimentan 100% de una fuente de energía renovable, celdas solares, y los generadores entran simplemente para recargar esas baterías o para entrar en un tema de emergencia cuando tienen una falla en ese sistema. Entonces es una tendencia en los pequeños data centers y en estos data centers en container, por ejemplo, que nos están ahora solicitando bastante. Muy bien, Jesús Campos, el Senior Manager LATAM de Generac Power System. Muchas gracias a Jesús y muchas gracias a Generac. Gracias por todo.